Así que si no tengo más nada que decir, abra su Biblia conmigo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 30. Y vamos a terminar el capítulo 9 de la carta a los Romanos y vamos a comenzar el capítulo 10. Capítulo 9 de la carta a los Romanos, versículo 30. Capítulo 9, versículo 30. Vamos a ir terminando este capítulo y vamos a comenzar el capítulo 10. Vamos a apagar aquí. Ok, capítulo 9, versículo 30. Capítulo 9, versículo 30. Vamos a leerlo y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Leo y luego oramos. Y dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para entender su palabra. Oremos al Señor. Señor, vamos a estudiar tu palabra. Te pido que me des sabiduría y tu Espíritu Santo me ilumine. No quiero hablar nada, Señor, humanamente, porque no voy a decir nada bueno. Pero si tu Espíritu Santo me ilumina, tu iglesia va a ser edificada, que es lo que necesitamos, crecer. Te pido, Señor, que limpies mi corazón y mi mente, me perdones y me puedas usar. Quiero ser de bendición para los que van a escuchar tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso entonces de lo que hemos estado viendo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Rapidito, ¿verdad? La semana pasada terminamos hasta el versículo 29, terminamos hasta el versículo 29. Y voy a leer así para que tengamos ahí un poquito de contexto de lo que hemos estado viendo. Dice, versículo 25, que es donde quiero comenzar nuestro repaso, para que tengamos un poquito más de claridad. Capítulo 9, versículo 25, Capítulo 9, versículo 25, mire cómo dice. Voy a leer desde el 24, para que tengamos contexto. Dice: a los cuales también llamó, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dice el 25, como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Lo que estamos viendo en los versículos del 24 al 26, que son los que acabo de leer, lo que estamos viendo en esos versículos es, quiero ver, ¿cómo se lo explico? Sí, para que lo tengamos claro. Es la elección de los no judíos en las profecías, eso para que lo tengamos claro. Es decir, Dios ya había profetizado, valga la redundancia, a través de los profetas, que los no judíos, es decir, usted y yo, los gentiles, también íbamos a ser alcanzados por la misericordia de Dios. Y lo vamos a ir viendo más adelante cómo es que llegamos a esa misericordia. No a través de obras, como lo hemos venido viendo en toda la carta a los romanos. La carta a los romanos, creo que se los dije cuando estudiamos el capítulo 8, es como la corona de la palabra de Dios, es como lo central, es lo más hermoso, por decirlo de alguna manera, de la palabra de Dios. Y el capítulo 8, recuerdo que les decía yo que es como la joya de la corona, es lo más bello que hay, el capítulo 8. Y al leer toda la carta de los romanos nos damos cuenta que la salvación es puramente por fe, sin obras. Y estuvimos viendo en todo el capítulo 9, que estamos a punto de cerrar, que no hay tal elección o no hay tal
predestinación, como lo menciona el calvinismo, que Dios escoge a unos para condenarse y a otros para salvarse. No es de esa manera, sino más bien Dios estableció un programa, Dios estableció una forma para que pudiéramos ser salvos, y si usted no se mete en esa forma de ser salvo, que es creer en Cristo, usted no es salvo. Eso es así de sencillo. No es que Dios escogió o predestinó a algunos para condenarse y a otros para salvarse. Ahora, creo que tenemos claro lo que dice Romanos 8, 28 y 29, y quiero llevarlo ahí para recordarnos qué es lo que dice. Solo lo voy a leer. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Y a los que antes conoció, ¿se recuerda? Dios ya sabía quiénes iban a creer en Cristo. También los predestinó, pero los predestinó para algo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios escogió el sacrificio de Jesús para ser salvo. Usted recibe a Cristo en su corazón, inmediatamente usted tiene la responsabilidad de reflejar a Cristo con su vida. Eso es prácticamente el versículo 29 del capítulo 8. Y llegamos a este Romanos 9, 25 y 26, y nos damos cuenta que Dios ya había dicho que nos iba a dar la oportunidad de ser salvos, de ser amados por Él. Eso es básicamente lo que dice. Versículo 27. Espero estar quedando claro con eso. Siempre les digo que si tienen dudas o preguntas, me las dejen en la cajita de los comentarios y ahí. Pero hasta ahorita nadie me ha dejado ninguna pregunta, así que entendería yo que todo lo que les explico está quedando muy claro. Y dice, mire, también 27, para tener la idea completa, también Isaías clamó tocante a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Iba a haber siempre un remanente fiel, una parte fiel a Dios que siempre iba a hacer su voluntad. Eso es lo que quiere decir. 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué es lo que está diciendo? Si Dios no guarda ese remanente fiel ahí, de esos que siempre creen en Él y hacen su voluntad y se apegan a la justicia por la fe, ¿qué ha pasado con Sodoma y Gomorra? Desaparecieron. Bueno, entonces Israel ya no existiría también. Eso es más o menos para ir cerrando el capítulo 9, y entramos al versículo 30, que es donde vamos a iniciar nuestra enseñanza. Capítulo 9, versículo 30, y vamos a leerlo. Mire cómo dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que obra por la justicia que es por la fe. Me llama la atención esto. Primero, vamos a definir algunas palabras aquí. La primera palabra que vamos a definir es justicia. Y esta palabra, justicia, es la misma palabra que está en Romanos 5.1, donde dice que somos justificados pues por la fe. Y es exactamente eso, justificación. Es decir, alguien nos presenta justos delante de Dios. Pero quiero volver a leer el versículo para que lo vayamos entendiendo. ¿Qué pues diremos? Pablo hace una pregunta. ¿Qué está diciendo Pablo? Después de haberles explicado todo esto del capítulo 9, después de haberles dicho todo lo del capítulo 9, ¿qué vamos a decir? Porque les recuerdo el meollo del capítulo 9, ¿sí? Para que lo tengamos en claro. Pablo estaba diciendo en el versículo 1 del capítulo 9, yo tengo un pesar porque mi pueblo no cree en Cristo. Yo tengo un pesar porque mi pueblo no quiere tener fe en el Hijo de Dios.
Y en todo el capítulo 9 Pablo empieza a desarrollar, se recuerda los beneficios de los israelitas, los ejemplos de Jacob, de Esaú, de Abraham. Pablo empieza a poner todos esos ejemplos, pero llega a la conclusión de decir, aunque han tenido todos estos beneficios, no han creído en Cristo, no han aceptado el sacrificio de Cristo, no creen. Y termina en estos versículos que acabamos de leer diciendo que Dios nos ha dado la oportunidad a los gentiles de formar parte de la fe, de creer en Él, de aceptar el sacrificio de Cristo, lo que los judíos habían rechazado. Y a los judíos no les cabía en la cabeza eso, decir, ¿y cómo es que los gentiles también pueden ser, Dios puede amar a los gentiles también? No lo podían aceptar. Y Pablo les explica todo eso, que ellos le habían rechazado al Mesías, que ellos no habían querido aceptar el sacrificio de Cristo, y les explica todo eso. Y ahora hace esta pregunta, después de haberles explicado todo eso, hace esta pregunta y dice, ¿y entonces qué vamos a decir? Mire, ¿qué pues diremos? Y él mismo da la respuesta, que los gentiles que no iban tras la justicia, ahora le explico qué es que no iban tras la justicia. La palabra, ahí hay un verbo que es importante, es iban. Y ese verbo iban significa perseguir. Esa es la traducción correcta de ese verbo, perseguir. Es decir, los gentiles, los pueblos que no somos judíos, no perseguíamos la justicia de Dios, no buscaban a Dios. Y Pablo dice, estos pueblos gentiles que no buscaban agradar a Dios, estos pueblos gentiles que no buscaban seguir las normas de Dios, que no se regían bajo las normas de Dios, porque ¿quién le dio Dios la ley? No se la dio a ningún gentil, se la dio a los judíos. Entonces los judíos tenían esa ley maravillosa para regirse, los gentiles no. Entonces ellos no iban tras agradar a Dios, no era su prioridad agradar a Dios, no buscaban a Dios. Y le dice, ellos alcanzaron la justificación y lo único que tuvieron que hacer fue creer. Terminemos de leer el versículo. Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia por fe. Hermano, apliquémoslo a nosotros para que entendamos. Lo único que usted y yo tuvimos que hacer para ser salvos fue creer en Cristo. Dígame usted y yo qué obra hemos hecho para ser salvos. ¿Cuál obra? No hemos hecho nada. Nada, ni una obra para ser salvos. Por eso Pablo dice, estos que no iban tras la justicia, miren qué galán, estos sí la han alcanzado. Se lo estoy tratando de explicar de una manera sencilla, aunque el versículo es muy claro, no necesita que yo le explique mucho. Y les está diciendo, ellos sí han alcanzado la justicia. Pero ¿qué fue lo único que tuvieron que hacer? Tener fe. Ese versículo para mí es una declaración sumamente alegre, sumamente emocionante. Ese versículo, el versículo 30, es una declaración que nos tiene que llenar de felicidad, porque ¿qué es lo único que usted y yo tenemos que haber hecho para ser salvos? Creer en Cristo. La fe. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel rechazó? En todo el capítulo 9 está claro, creer en Cristo. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo en el capítulo 9, así que no me vengan a decir que Dios es injusto al escoger a los judíos, a los gentiles, al darles salvación. No me vengan a decir que Dios es injusto, porque Él es soberano y Él decide de quién tiene misericordia y de quién no tiene misericordia, solo que Dios estableció un plan para tener misericordia, y ese plan es creer en Cristo. Y estos gentiles, como dice el versículo 30, miren, tuvieron fe y alcanzaron la misericordia. Así de sencillo. Esa es una declaración muy alegre, una declaración feliz, una declaración emocionante. Pero el versículo siguiente, el 31, es una declaración trágica y triste. Eso para mí es verlo de esa manera. Una declaración trágica y triste, porque mire cómo dice, mas Israel,
que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué fue lo que Israel no alcanzó? La justificación, la salvación. ¿Por qué? Porque ellos iban tras una ley de justicia. Ellos estaban persiguiendo la salvación a través de lo que ellos pudieran hacer, a través de lo que ellos pudieran hacer por sí mismos. Y obviamente así no iban a poder alcanzar la salvación. Esa palabra que está ahí, vamos nuevamente al versículo 31, hay una palabrita con la que inicia el versículo 31 y dice más. Esa palabra más la podemos sustituir por un pero y va a ser mucho más fácil para nosotros entenderlo. Voy a leer el versículo 30 y el 31 juntos para que usted lo entienda, pero lo voy a hacer en lugar de la palabra más, voy a usar la palabra pero. Mire cómo dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, ahí se entiende mucho mejor, pero Israel que iba tras la ley de justicia no la alcanzó. No la alcanzó. Israel no alcanzó la justicia de Dios. No la alcanzó. Y ese era lo que ellos no podían entender. ¿Cómo es que los gentiles podían decir que ellos eran hijos de Dios? Si para los israelitas era su Dios. Y ellos no podían entender eso. Claro, no habían usado la fe. Versículo 32. Versículo 32. Pablo hace una pregunta y dice: ¿por qué? Dice el apóstol Pablo. Y él mismo contesta y dice: porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice: ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe. ¿Tras qué no iban por fe? Tras la justicia, tras la salvación, no iban por fe. Ellos querían llegar a la salvación, a agradar a Dios a través de la ley, a través de cumplir la ley, a través de hacer lo que la ley decía, a través de su propio esfuerzo. Ellos querían hacer eso de esa manera. Por eso es que no la alcanzaron. Y los gentiles entendieron muy claramente que ellos no podían llegar a través de las obras, sino que ellos tenían que aplicar su fe. Se recuerda que los gentiles, los judíos, habían tenido hasta un pleito y en decir que tenían que circuncidarse, que si no se circuncidaban, que no sé qué, y era un pleito, pero porque ellos no habían entendido que la salvación es a través de la fe, más nada, menos nada. No tenemos que hacer otra cosa que no sea creer, es lo único que debemos hacer. Y mire cómo dice. Voy a leerle esto. Vamos al versículo 33 y luego le leo lo que le quería leer. Leamos nuevamente el 32. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzaron la justicia? Porque iban tras ella no por fe. No por fe. Póngale atención a eso. No iban tras la justicia por fe. Ellos no iban creyendo en Cristo. Ellos no iban creyendo en lo que Dios les había dicho del Mesías. Ellos no iban creyendo en eso. Ellos querían alcanzar la salvación a través de sus propias obras. El Mesías ya había venido. Jesús ya había venido. Había muerto, había resucitado. Había sido claro en dar su mensaje y en decir: yo soy el que voy a perdonarle sus pecados. Juan el Bautista fue claro cuando vio a Cristo en el río Jordán en decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no lo entendieron, no lo comprendieron, no usaron la fe. Y aun cuando ya había el Mesías muerto, el Cordero perfecto había muerto y había resucitado y había ido al Padre, ellos seguían haciendo sus prácticas como si el Mesías no hubiera venido. Ellos seguían haciendo sacrificios, ellos seguían haciendo todo como si el Mesías no hubiese venido. Entonces dice el versículo 32, ¿por qué? Porque no iban tras ella por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo. 33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ok,
Lo que el apóstol Pablo está citando aquí es Isaías 8:16 y también esas mismas palabras las encontramos, Isaías 8:14 y también lo cita en Isaías 28:16. Vamos a buscar solo una de esas citas. Vamos a buscar Isaías 8:14 para que usted vea lo que le estoy explicando. Isaías 8:14. Vamos a buscarlo. Busque en su Biblia, ocupe su Biblia para que usted vea que yo no le estoy dando garabato, que lo que le estoy explicando está en la palabra del Señor y no me lo estoy inventando. Isaías 8:14. Mire cómo dice. Se lo voy a leer. Espero que ya hayan llegado todos. Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por el tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Ya le voy a explicar a quién se refiere o a qué se refiere con esta piedra de tropiezo. Para podérselo explicar, acompáñeme a la primera carta. Bueno, el apóstol Pablo está citando esto. Vamos a Isaías 28:16 para que usted vea que ahí también está. Ahí también se cita eso. Vamos a leerlo. No hay prisa. Isaías 28:16. Mire cómo dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Mire, ahí está, lo cita también Isaías. Para que entendamos quién es esta piedra, o a quién se refiere, o a qué se refiere esta piedra, acompáñeme a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Vaya conmigo, por favor, no se quede sin buscarlo, búsquelo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Vamos a buscarlo. Necesito que usted también lo esté leyendo para que usted vea que lo que le estoy diciendo no es mentira. El título o subtítulo que usted va a encontrar ahí, en ese capítulo, es la piedra viva. Y lo vamos a leer desde el 4 para tener contexto. Mire cómo dice. Acercándose a él, piedra viva, yo creo que ya usted va entendiendo quién es esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere no será avergonzado. Esto es lo que acabamos de leer en Romanos 9:33 y en Isaías 28:16. Y si dice el 7, para vosotros, pues, póngale atención a este. Estamos en el versículo 7. Espero que todos tengan su Biblia y un lápiz y un marcador y subraye y escriba en su Biblia, porque así la enseñanza es mejor y le queda más clara. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Volvamos a Romanos 8:33 y le explico quién es esta piedra de tropiezo, que yo creo que usted ya entendió. 9:33, que esta piedra es Cristo. Esta piedra que dice es Cristo, y dice que ¿por qué le llama tropezadero? Claro, porque para los que no creen, Cristo es tropiezo, porque no creen en Él. Entonces, en vez de creerlo como una verdad, lo desechan.
Pero para nosotros que creemos, Él es la piedra angular donde nosotros fundamentamos nuestra fe. Como lo dijo Pedro, como lo dijo Jesús a Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Jesús mismo, edificaré mi iglesia. Y esa piedra es Cristo y nosotros estamos fundamentados en Cristo y esa es nuestra fe. Pero para el que no cree en Cristo, en este caso los judíos, ellos tropezaban en esa piedra y no podían llegar a la gracia del Señor. Porque en lugar de apoyarse en Cristo y en su sacrificio para alcanzar la salvación, para llegar al Padre, tropezaban en Él, desechándolo y no reconociéndolo como el Salvador. Espero que eso haya quedado claro. Le voy a leer lo que yo he escrito como una conclusión del capítulo 9. Nadie puede decir que no está entre los elegidos, pues Dios no escoge a quien salvar y a quien no, sino Él estableció un plan perfecto para todo aquel que quiera ser salvo. El fracaso del pueblo de Israel no vino por no haber sido escogidos, sino por falta de fe en Cristo Jesús. Esa es la conclusión del capítulo 9. Así terminamos el capítulo 9, diciendo que el pueblo de Israel no es que Dios lo haya desechado o que Dios haya preferido a otro pueblo. No, es que el pueblo rechazó al Mesías. Y vamos a entrar al capítulo 10. Mire, vamos al capítulo 10. Y es el apóstol Pablo, inicia nuevamente el capítulo 10 o repite prácticamente lo mismo que dice en el 9.1. Mire cómo dice el 10.1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y es interesante, ¿por qué el apóstol Pablo, siendo judío, está diciendo que quiere que su pueblo se salve? Obviamente porque el pueblo no era salvo. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Yo quisiera que ellos comprendan el sacrificio de Jesús, pero no lo hacen. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo, yo quisiera que ellos llegaran a conocer a Cristo. Yo quisiera que ustedes llegaran a conocer al Señor. Versículo 2. Porque doy testimonio. Mire qué interesante. Póngale atención a esto. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Me llama la atención mucho esto. Dice, tienen celo de Dios. Es decir, le leo la traducción de la palabra celos. Es de una palabra en griego que se escribe y se pronuncia casi igual. Es celos. Y significa fervor, ardor, ferviente. Eso significa esa palabra celos. Es que ellos sentían... le voy a poner un ejemplo. ¿Ha escuchado usted en Semana Santa el fervor religioso? ¿Qué es ese fervor religioso? Es exactamente lo que el pueblo de Israel tenía. Ese ardor por Dios, pero de la manera equivocada. Y dice, no con el conocimiento. Se lo voy a leer como lo dice, creo que tengo por acá, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Quiero ver si lo tengo. Como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, los judíos tienen un deseo ardiente de servir al Señor, pero no conforme al conocimiento verdadero. Leo nuevamente como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Los judíos tienen un deseo ardiente de servir al Señor. Mire, deseo ardiente. Ellos de verdad anhelan servirle al Señor, pero no conforme al conocimiento verdadero. Le explico un poquito. Los judíos verdaderamente respetan y aman al Señor. Yo no estoy diciendo que no, porque pareciera que estamos poniendo a los judíos como los malos de la película. No. Ellos
realmente respetan al Señor. Ellos tienen un concepto de Dios que usted y yo no nos imaginamos. Ellos ni siquiera mencionan su nombre. Ellos dicen Él es el Eterno. Nosotros nos atrevemos a decirle Dios a Él. Ellos saben mucho más de respetar a Dios que nosotros. Ellos no mencionan el nombre de Dios. Ellos dicen Él es el Eterno. Así se refieren a Él, el Eterno. De esa manera, con mucho respeto. Ellos sí quieren agradarle al Señor. Pero el problema es que ellos tenían un conocimiento, y présteme atención, meramente intelectual. Solamente intelectual, no espiritual. Ellos no habían podido discernir espiritualmente que tenían que depositar su fe en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ellos no habían podido discernir espiritualmente que tenían que depositar su fe en Cristo. Encontré por aquí algo que a mí me llamó la atención, y es que un comentarista dice que los judíos habían hecho de la ley prácticamente un ídolo, y escribe lo siguiente: ¿no es increíble cómo las personas pueden leer la Biblia y sin ver la enseñanza esencial y su aplicación para ellos mismos? Mire, leo nuevamente. ¿No es increíble cómo las personas pueden leer la Biblia sin ver la enseñanza esencial y su aplicación para ellos mismos? Me llama la atención eso. Eso era lo que les había pasado a los judíos. Ellos tenían la ley. Ellos tenían los profetas. Ellos tenían todo. Pero no habían podido entender que todo lo que decía ahí era para poder tener fe en Cristo. Ellos no habían podido entender eso, y usted quizás lo entiende porque muchas veces entiende lo que le estoy tratando de explicar, porque muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor, pero no nos hacemos cargo de lo que dice cuando no nos conviene. Es prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Tienen el conocimiento y no lo están aplicando de la manera correcta. No lo están aplicando de la manera que debe ser, porque no están dándole la prioridad o la importancia que Jesús debe tener en sus vidas. Eso es lo que a mí me llama la atención ver. Leo nuevamente el 2. Porque les doy testimonio que tienen celo de Dios. O sea, un ardor ferviente por servirle al Señor. ¿Sabe que hasta el día de hoy los judíos están esperando que el templo sea construido nuevamente para poder adorar a Dios de nuevo? Ahora ellos no tienen templo, pero están esperando fervientemente que haya un templo para poder adorar de nuevo a Dios. Siguen teniendo un conocimiento intelectual, mas no espiritual de las cosas. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Ellos no han entendido espiritualmente. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es interesante ver eso. Los judíos desconocían, o no es que desconocieran, mejor dicho, no aceptaban la justicia de Dios descrita en el capítulo 3, versículos 21 al 27, y lo voy a llevar ahí a eso, solo espérenme, no lo busque todavía. Volvamos a leer el versículo 3 de Romanos 10, mire cómo dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, póngame atención, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, ya se había establecido que el sacrificio de Cristo era lo único necesario para el perdón de los pecados. Pero ellos no se quisieron sujetar a la justicia de Dios, sino que ellos quisieron seguir con sus propios medios para poder ser salvos. Siguieron haciendo sus rituales de corderos, siguieron haciendo sus rituales de todo lo demás, pero no querían aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces, los judíos no discernían espiritualmente, no aceptaban la justicia de Dios que está descrita en Romanos capítulo 3, y hoy sí
Vamos a buscarlo, versículo 21, y vamos a leerlo, creo que hasta el 27 lo vamos a leer. Romanos 3, 21 al 27. Esto ya lo estudiamos, pero es importante que lo repasemos. Mire cómo dice. Pero ahora, espero que ya haya llegado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es interesante. Testificada por la ley. La justicia de Dios decía que si no se derramaba sangre no podía haber perdón de pecados en el sacrificio de los animalitos, de los corderos. Jesús fue el Cordero de Dios que derramó su sangre por nosotros, eso ya lo sabemos. Y por los profetas hablaron acerca de Jesús. Esto ya lo estudiamos, solo le estoy haciendo un pequeño repaso. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mire, otra vez, volvamos a leer ese versículo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él, porque no hay diferencia. Agreguémosle aquí, pongámosle a ese versículo 22, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, tanto judíos como gentiles han sido pecadores delante de Dios. Pero el versículo 22 dice que la justicia de Dios es por medio de creer en Cristo. Mire qué interesante. A esto es a lo que no se sujetaban los judíos. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. Interesante, gratuitamente. ¿Qué tiene que hacer usted? Nada. Él ya pagó todo. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿En quién hay que creer para tener salvación? En Jesús. Y ahora 27 y terminamos en el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Se recuerda que yo hasta le hice el chiste y le dije, ¿y de qué te la picás? Pues, ahí si hubiera sido salvadoreño Pablo, así lo hubiera puesto. ¿Y de qué te la picás? La jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, dice Pablo, por la ley de la fe. Los judíos no querían aceptar que la salvación es nada más por fe. Y termina el 28 concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Volvamos al capítulo 10, versículo 3. Volvamos al capítulo 10, versículo 3. Y esto es lo que los judíos no aceptaban. Lo que dice Pablo en el versículo 10. Porque ignorando la justicia de Dios, que acabamos de leer en Romanos 3, 21 al 28, y procurando establecer la suya propia, ellos querían seguir haciendo obras para ser salvos, y teniendo ya, ¿qué más claro que lo que está diciendo Pablo en los versículos 21 al 28, que debemos creer en Cristo? ¿Qué más claro de que eso? Y queriendo establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se sujetaron a la justicia de Dios. Entonces Dios no puede ser injusto al no salvarles. Y al salvar a los gentiles que sí hemos creído o sí han creído en Cristo. Y vamos sobre el final, versículo 4 y versículo 5. Mire cómo dice el versículo 4 y versículo 5. Porque el fin, esa palabra fin, subráyela, enciérrela en un circulito, y este fin tiene el siguiente significado. Escríbalo ahí sin miedo, manche su Biblia que no es pecado. Tiene, entre todos los significados que tiene esta palabra fin, hay dos significados que son los que se pueden aplicar o los que se aplican a lo que estamos leyendo. Esta palabra fin tiene la
el significado o tiene esta palabra fin la implicación de propósito. Y la otra implicación que tiene es pagar un impuesto. Repito, esta palabra fin tiene dos implicaciones que son las que nos atañen en este momento, por lo que estamos estudiando, y es la palabra propósito y la palabra pagar un impuesto. Ah, mire qué interesante. Eso es lo que esta palabra significa. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo, porque el propósito de la ley es Cristo. ¿Cómo así que el propósito de la ley es Cristo? La ley, mis amados hermanos, como lo estamos entendiendo en todo el capítulo 9 y en lo que acabamos de leer en el 10, la ley no puede salvar a nadie, pero la ley, présteme atención, es el vehículo que nos lleva a Cristo. Mire qué interesante eso, porque Pablo mismo dijo que sin la ley él no se hubiera dado cuenta que él era pecador. ¿Cómo se dio cuenta usted y cómo me di cuenta yo que somos pecadores? Porque nos confrontó la palabra de Dios, porque nos confrontó la Biblia y nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador. Entonces el fin de la ley es Cristo, pero también le dije que tiene la implicación de pagar un impuesto, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, présteme atención para ir terminando en esto, es decir, Cristo cumplió todo lo que usted y yo no podíamos cumplir. Es decir, ¿qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Solo creer en Cristo. ¿Vamos a pagar algo nosotros? No, ya lo pagó todo Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 5 para terminar. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. Mire, nuevamente leo. Porque la justicia que es por la ley, en la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el hombre que logre cumplir toda la ley vivirá porque él ha logrado cumplir la ley. Es imposible para usted y para mí poder cumplir la ley, pero sin embargo Cristo sí cumplió toda la ley. La ley nos guía a Cristo y Cristo cumplió la ley. Y usted y yo lo único que tenemos que hacer es creer en Él como nuestro Salvador. Le voy a leer estos versículos en la versión NTV. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito de la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, Él los presentará justos delante de Dios. Así de fácil. Es decir, mis amados hermanos, para ir terminando, es decir, Cristo es el fin de la ley porque la ley nos guió a Él. Y Cristo cumplió la ley. Y solo debemos creer para ser justificados en Cristo. No podemos cumplir toda la ley, pero Cristo ya la cumplió. Y si usted y yo hemos depositado nuestra fe en Él, somos salvos. Ya no tenemos que cumplir la ley para salvarnos. Ojo con esto. Ahora, eso no significa que el creyente tiene permiso para violar la ley del Señor. No. Somos salvos por fe, pero la fe nos lleva a cumplir la ley para agradar al Dios que nos ha salvado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de ella. Gracias, Señor, porque nos has enseñado. Gracias, Señor, porque pudimos aprender mucho esta tarde. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz para podernos salvar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por el amor que has demostrado al dejar tu palabra, la ley, y demostrarnos que no podíamos cumplirla, pero también dejaste a Cristo para demostrarnos tu amor en Él, cumpliendo Él toda la ley y así poder salvarnos a nosotros. Si tú estás ahí de ese lado de la pantalla y tú nunca le has pedido a Cristo que entre en tu corazón, pero hoy reconoces que tú eres un pecador, pero hoy reconoces que por más que tú hagas, que tú quieras cumplir a través de una religión,
a través de tus buenas obras, a través de tus actos, a través de lo que tú quieras. Si tú reconoces que no puedes agradar a Dios por tus propios medios y que necesitas a Cristo para salvarte de tus pecados y quieres pedirle a Él hoy que sea tu Salvador, quiero que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por cumplir lo que yo no podía cumplir. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, vaya al cielo contigo. Amén. Si tú hiciste esa oración, tú eres un hijo de Dios y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Si tú hiciste esa oración con fe, Dios te ha recibido hoy como su hijo. Bienvenido a la familia de Dios. Señor, gracias por esas personas que pueden haber estado al otro lado y haber hecho esa oración. Gracias, Señor, por la salvación que has llevado a ese lugar esta tarde. Gracias, Papito, por todo lo que nos has enseñado. Bendícenos, Señor, y que mañana podamos nuevamente aprender de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. Ha sido un gozo estar con ustedes. Ha sido un gozo que podamos aprender juntos de la palabra del Señor. No lo olvide, ya puede buscarnos en nuestro canal de YouTube como Taber San Francisco Lempa. En el Instagram estamos como Tabernáculo Bíblico Bautista San Francisco Lempa. Y estamos aquí en Facebook también como Tabernáculo San Francisco Lempa. Así que el Señor me les bendiga. Comparte este mensaje con los demás y nos vemos mañana a las 10.